Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube, Antón GF, dentro de la serie Cine en Español, título en el que dejamos entre paréntesis la preposición a propósito para significar así que la película puede ser española o latinoamericana o puede haber sido rodada en cualquier punto del globo terráqueo siempre y cuando la lengua original de esa película haya sido el español. Recuerden que para que se pueda comentar una película dentro de esta serie de vídeos tiene que haber dos requisitos principales. El primero es que la película haya sido rodada originalmente en español y el segundo es que haya sido publicada de alguna manera en VHS, en DVD, en Blu-ray, aquí en los Estados Unidos de América. Este es el caso de la película de la que vamos a hablar hoy, que se titula Magical Girl. Aquí está la película en versión DVD estadounidense, Magical Girl, rodada en el año 2014 por el director español, un director joven, nacido en los años 80, cuyo nombre es Carlos Bermud. Es el segundo largometraje, de hecho, de este director madrileño, Carlos Bermud. Ya había dirigido otra película anteriormente, en el año 2011, titulada Diamond Flash, también con título en inglés. Película que, por cierto, pasó bastante desapercibida en su momento. También había trabajado como guionista televisivo, por un lado, y también se había dedicado al cómic, tema que aparecía ya en esa película, Diamond Flash, y que también aparece de forma tangencial en Magical Girl, que realmente es un thriller, pero un thriller diferente, atípico, narrado de forma pausada y con ningún tipo de aspavientos, pero que poco a poco va atrapando al espectador al irse entrelazando las dos o tres historias diferentes que se van a contar en la película. Por un lado tenemos a Luis, interpretado por Luis Bermejo, más conocido quizá por su participación en algunas series televisivas españolas. Esta es quizá la mejor película en la que aparece. Interpreta a un exprofesor que ahora está en el paro y que tiene una hija, Alicia, que está muy enferma de leucemia. Alicia está fascinada con el mundo del anime, con la animación japonesa, suponemos que también con los cómics japoneses, hasta tal punto que sus amigas y ella llegan a bautizarse con nombres japoneses. Y ya al principio de la película la vemos bailando en algunas escenas mientras escucha música pop precisamente japonesa. El mayor deseo de esta niña que está muy enferma y que se llama Alicia es conseguir un vestido y una especie de varita mágica de su personaje animado favorito, que se llama Magical Girl Yukiko. Pero estos dos artículos, la varita mágica y el vestido, son extremadamente caros y por tanto su padre no puede permitirse comprarlos. Esta es una de las partes de la historia. Pero por otro lado tenemos a Bárbara, interpretada por Barbara Lenny, de una manera excelente, por cierto, y le valió un premio Goya esta interpretación del personaje de Bárbara en esta película. Es una mujer cuyo esposo es rico, pero que sufre esta mujer de problemas psicológicos agudos. Y en algunos momentos de la película la vemos incluso al borde del suicidio, algo que incluso parece que va a llevar a su esposo a abandonarla, cosa que no ocurrirá. De manera fortuita, eso sí, Bárbara y Luis se encuentran y van a mantener relaciones sexuales una noche en la que el esposo de ella está fuera de la ciudad. Esto no queda ahí porque Luis, desesperado por cumplir este deseo de su hija, va a decidir chantajear a Bárbara para conseguir el dinero necesario para comprar primero el vestido de Magical Girl Yukiko y después esa especie de varita mágica. Se complica la situación porque Bárbara, con sus problemas psicológicos agudos, no quiere pedir el dinero a su esposo. Tiene además miedo de que su esposo, que ya no está muy contento con la situación de su matrimonio, pues pueda abandonarla si se entera del affair de una noche que ha tenido con Luis.
Y entonces Bárbara decide prestarse a una serie de prácticas prostibularias, casi sadomasoquistas, para lograr las cantidades que le exige Luis. Hay que decir que ninguna de estas actividades sexuales o de prostitución en las que va a participar Bárbara aparecen en la película de manera visual. Es uno de los muchos silencios que tenemos en la película y que tenemos que imaginar y que no llegamos a ver realmente en pantalla. Si esto no fuese suficiente, la historia se va a complicar incluso más por la presencia de Damián, interpretado por, yo creo que uno de los mejores actores del cine español en el siglo XX, que es José Sacristán, con ese temple, con esa presencia ante la cámara y con esa voz perfectamente reconocible incluso antes de verlo aparecer en imagen. José Sacristán es Damián, antiguo profesor de Bárbara, que ya había pasado un tiempo en la cárcel por un asunto bastante oscuro relacionado con Bárbara, precisamente. La naturaleza de este asunto que va a llevar a Damián a la cárcel, o que lo llevó a la cárcel en el pasado, nunca queda claro, o nunca queda clara en la película. Pero ya en el presente Damián se va a enterar, ya fuera de la cárcel, de la situación en la que se encuentra Bárbara y va a decidir tomarse la justicia por su mano en un clímax narrativo verdaderamente sorprendente que, por supuesto, no vamos a desvelar aquí porque lo que tratamos de hacer es comentar la película, comentar el contenido de la película, pero tratando de no dar demasiada información importante acerca de la trama. Magical Girl, que aquí tengo de nuevo, es, en mi opinión, un thriller atípico y atmosférico. Carlos Bermud, el director, crea una atmósfera de verdadero desasosiego en la que muchas veces los silencios son tan importantes como los diálogos entre los personajes, y en este sentido el espectador se pregunta continuamente qué es lo que se halla más allá de la superficie, qué hay más allá de lo que se nos cuenta, qué es lo que no se cuenta realmente en la película, qué es lo que se mantiene en la oscuridad, en secreto, cuáles son las verdaderas razones que llevan a los personajes a actuar de la manera en la que lo hacen. En muchos casos durante la película de manera realmente monstruosa, que no siempre se comprende debido a que hay silencios importantes que no llegamos a comprender en la película, pero que mantienen todavía nuestro interés, si cabe, mantienen nuestro interés como espectadores mucho más, porque no conocemos exactamente qué es lo que está ocurriendo o exactamente por qué. La narración, como ya dije al principio, y los diálogos son prácticamente minimalistas. En muchos casos lo visual hace que avance la trama y es tan importante en muchos casos como las palabras que pronuncian y que se intercambian los diferentes personajes. Algunos críticos, especialmente aquí en los Estados Unidos, han catalogado esta película como una mezcla de thriller y de comedia negra. Por ejemplo, en la parte de atrás de la carátula de la película dice un crítico, cuyo nombre no aparece aquí, que la película es a barbed and bracing black comedy thriller, es decir, un thriller y una comedia negra al mismo tiempo. Otros críticos la han caracterizado como inteligente, misteriosa, cautivadora y con un sentido del humor bastante negro. Sí es cierto que hay algo de comedia negra, un sentido del humor bastante negro, como dice ese crítico del Digital Journal, pero yo creo que hay mucho más de thriller que de comedia negra en esta película. Bermud realiza un comentario sobre una serie de personajes que, por las razones que sean, y en algunos casos las razones no quedan claras, no son capaces de hacerse en ningún momento o en momentos puntuales compatibles con la realidad. Tratan de cambiar la realidad para ajustarla a sus deseos y de esta manera estarán irremediablemente condenados al fracaso. También tenemos comentarios acerca de la idea de venganza, sobre todo
esto relacionado íntimamente con el personaje de Damián, interpretado por José Sacristán. En esta película nos damos una cita, esta película nos da una cita con el tema de la venganza y las razones que pueden haber detrás de esta idea de venganza que va a perpetrar de alguna manera, que no vamos a revelar, el personaje de Damián a lo largo de la película. En resumen, me parece que el trabajo del director es magnífico, también lo es el de todo el reparto, que contribuye inteligentemente con sus actuaciones sobrias a mantener ese clima de inseguridad, de desasosiego, de oscuridad y de silencio del que ya hablábamos anteriormente a lo largo de toda la película. Una película que quizá no sea tan conocida aquí en los Estados Unidos, pero que ha sido publicada en DVD y que merece sin duda la pena. Yo la recomiendo a quienes estén viendo este libro, y bueno, si algunos de ellos son profesores de español en la universidad, pues sería una buena película para utilizar en algún curso acerca del cine español contemporáneo, o bueno, en unión con otras obras, pues para más o menos dar un ejemplo actual de un thriller diferente y bastante atípico y bastante negro. Hay también un poco de cine negro dentro de esta película también. Yo, como digo, la recomiendo encarecidamente a todos los que estén viendo este vídeo, y puede utilizarse también en clases universitarias, yo creo que de una manera muy provechosa. La película se titula Magical Girl y el director es el madrileño Carlos Bermud. Terminamos así este nuevo vídeo de cine en español. El copyright del vídeo es de Antón García Fernández, año 2018, y este vídeo se grabó en directo en Martin, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima aquí en el canal de YouTube Antón GF.